O senhor demonstrou algumas vezes a intenção de investigar a atuação do ex-secretário de Estado Kissinger, dos Estados Unidos, para descobrir o papel dele durante a Operação Condor, né? Quais evidências a gente tem sobre o apoio dado dos Estados Unidos à operação no continente latino-americano, né? E quais provas disso, né, a gente tem? Bueno, realmente nunca se planteó, ni se me planteó la investigación contra Henry Kissinger. Es una afirmación que se ha hecho realidad, pero que nunca existió. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ninguna víctima ni ningún organismo que plantearan o que tenían las acciones interpuestas en España solicitó la investigación de Henry Kissinger. A mí personalmente me ha llamado la atención que, a pesar de que en muchas ocasiones se ha hablado de esa responsabilidad, nunca se ha materializado en una investigación penal. Por tanto, la respuesta a la pregunta es: nunca me plantearon la investigación contra Kissinger. Es verdad que hubo una petición de una posible declaración como testigo en uno de los casos en España, en el caso Pinochet, y yo lo que hice fue preguntar a las autoridades británicas, que era donde se suponía que iba a ir Henry Kissinger, que me informaran si era cierto que iba a ir Henry Kissinger. Quizás por el efecto de esa pregunta o por otra razón, el viaje que iba a hacer nunca lo hizo. En cuanto a cuál sea o haya sido la responsabilidad de Estados Unidos, o mejor dicho, de la administración de la época de Estados Unidos, creo que hay suficientes datos documentales, testimoniales de víctimas, testigos, documentos que se están desclasificando, que acreditan la participación activa de esa administración en todo lo que fue la política de seguridad nacional que irradió a los gobiernos de facto de Latinoamérica, y que hubo participación activa de organismos de inteligencia en esas actividades, en el golpe de Estado de Chile, en la represión. Son claras las declaraciones de varios implicados, como la de Tonley, que era un infiltrado dentro de la DINA, que, como saben, era el mecanismo de inteligencia de tortura y de desaparición más claro de la dictadura pinochetista. Asimismo, en otros países de Centroamérica. Poco a poco se va develando con la desclasificación de documentos cuál fue ese papel, que desde luego está por definir judicialmente. Ningún país todavía ha hecho esa investigación. No sé si se hará o no, pero en todo caso es necesario que quede clarificada en todos sus ámbitos. Tengo una pregunta. Ok. Baltasar, si usted percibe algún cambio como en los temas de la agenda de los derechos humanos en los últimos 10 o 15 años, y si también nota un protagonismo particular de Brasil en este nuevo escenario. La primera parte de la pregunta se refiere a Brasil o en general. En general, y la segunda en particular a Brasil. Bueno, yo he dicho hace un momento que percibo un claro y decidido apoyo a la lucha en pro de los derechos humanos desde organismos internacionales. Naciones Unidas está claramente definida en sus comités contra la tortura, contra la desaparición forzada de personas, minas antipersonales, niños, etcétera, detenciones arbitrarias, en los que
clarísimamente sus recomendaciones son cada vez en forma más clara llamadas de atención a los estados. La importancia de estas decisiones, como también la de los relatores, es que, aunque no son vinculantes, cada vez cobran más legitimidad, más credibilidad, más fuerza, como también la sociedad civil que los está empoderando. Y eso implica que hay países que asumen esos informes como indicaciones que deben ser cumplidas y, a su vez, si así optan, pueden cuestionar a aquellos otros países que no lo hacen. Con esto lo que quiero decir es que el tejido de defensa de los derechos humanos por impulso de la sociedad civil se ha transmitido a instancias internacionales, Naciones Unidas, a través de sus comités que cada vez más se están haciendo presentes, y el cambio de actitud también en algunos jueces o en algunos sistemas judiciales que están acogiendo el contenido de esos informes, de esos dictámenes, como fuente de actuación. Recuerdo que por primera vez en España se utilizaron esos informes en el caso de Pinochet y de Argentina, que lo hice yo. Y aquello en ese momento decía, ¿cómo es posible? Sin embargo, hoy es normal. Y en el ámbito internacional, los tribunales penales internacionales y las cortes de derechos humanos, específicamente la Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, están marcando una pauta claramente decidida y definitiva en favor de la investigación, en favor del proceso debido, en favor de las garantías, en favor del apoyo a las víctimas, es decir, claramente están en contra de la impunidad, en contra del pasar página sin haber utilizado. Por tanto, sí a la primera pregunta en general, y en cuanto a Brasil, yo creo que falta dar un paso definitivo, que es el de la acción de la justicia. La sociedad civil la dio, políticamente están las fuerzas distribuidas, pero hay iniciativas como la de la Comisión de la Verdad, como las comisiones estatuales de la verdad, como la Comisión sobre la amnistía y las indemnizaciones, pero falta ese impulso que solamente en forma puntual están desarrollando algunos fiscales, por ejemplo, en el ámbito de la Operación Cóndor y demás, para que realmente los ciudadanos perciban que la acción de la justicia está amparando los derechos de la víctima. ¿Estaría incluida la revisión de la decisión sobre la ley de amnistía nacional? Bueno, desde mi punto de vista y respetando lo que en cada país se decide, no puedo estar de acuerdo con la no aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso araguaya, la Corte Interamericana en noviembre de 2010 fue absolutamente clara y meridiana. No puede una ley de amnistía impedir el acceso y la acción de la justicia, lo mismo que lo ha reiterado en otros casos posteriores, como el Mozote, y en otros casos anteriores. Es decir, la línea jurisprudencial es clara y desde mi punto de vista el sistema interamericano de derechos humanos debe ser acatado por los países. No es buen ejemplo que cortes internas pues digan que no asumen ese sistema, lo pongan en cuestión o pongan dificultades para aplicarlo, porque eso es un retroceso y sobre todo es un desamparo para la protección integral de las víctimas. ¿Vale? Muchas gracias. Baltasar, una sola cosita más me interesaba saber. Usted habló como de cierta interacción entre como organismos, habló de Naciones Unidas y sociedad civil. Le quiero preguntar si usted percibe que como consecuencia de esa interacción hay como nuevos temas que se visibilizan en la sociedad, por ejemplo temas de género, migración. Absolutamente, ¿no? Es decir, todavía en muchos países, que afortunadamente esperemos que cada vez sean menos, los ancestros de una composición
machista de la sociedad, absolutamente intolerante, a veces xenófoba y racista, nos muestran sus garras todavía y permanentemente quieran resurgir. Pero yo creo que la doctrina emanada de organismos internacionales y también de tribunales internacionales y de algunas cortes constitucionales de diferentes países están marcando el ocaso de esas legislaciones y actitudes intolerantes. Es incomprensible, inaceptable hoy día, siglo XXI, que se sigan produciendo casos en los que se discrimine por razón de sexo, se discrimine por razón de orientación sexual, o que todavía se estén debatiendo cuestiones como las del aborto, como las del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, etc. ¿no? Creo que al margen de la posición religiosa que tenga cada uno de ellos, otra cosa son los derechos humanos y los derechos civiles, que deben de ser los que rigen en estados que son no confessionais e laicos. Pessoal, obrigado. Muchas gracias. Você sempre gostou de redação, sempre gostou de escrever? Você acha que isso tem a ver com você ter ido bem na redação do Enem? Olha, eu acredito que o estudante, ele não deve temer a escrita. Por exemplo, não é porque eu não tenho o hábito de... Não é porque eu não sou uma escritora que eu não posso conseguir escrever uma boa redação. O aluno precisa ter o hábito da escrita, treinar muitas vezes uma redação, pesquisar sobre os temas, organizar as ideias, para enfim concluir com uma boa redação no Enem. Uhum. Você treinou muito a redação do Enem? Você acha que vale a pena escolher alguns temas e treinar em casa antes da prova? Com certeza, tem alguns temas que são nítidos, que podem serem recorrentes na prova, né? Alguns temas este ano, como por exemplo, a união estável entre gays, é um tema que pode cair na prova. A questão do aborto dos anencéfalos, né, que foi legalizado, é uma questão muito recorrente, a seção das mulheres, né, a classe média, que teve o inchaço da classe média esse ano. Alguns temas são muito recorrentes, até eu queria ressaltar para que os alunos que estejam me ouvindo, se não pesquisaram ainda, pesquisem um pouco sobre a questão da sustentabilidade, pois este ano nós tivemos a Rio+20, que foi um evento mundialmente assistido, e o Brasil teve um importante processo, né, uma importante participação nesse processo. Os alunos que não pesquisaram e que estejam ouvindo essa reportagem, deem uma pesquisada sobre a questão da economia verde, da sustentabilidade, que isso é um ponto-chave para o Enem deste ano. Ótima dica. E falando um pouco sobre tema, Helena, no ano passado o tema foi a internet, né? Viver em rede, os limites entre o público e o privado. Você já tinha intimidade com esse tema? Você acha que o tema, por ser parte da vida dos jovens, ajudou você a tirar uma boa nota? Ajudou, inclusive eu já tinha até treinado uma redação sobre esse tema, porque como eu falei antes, existem temas que têm uma clara nitidez, né? Tem uma nitidez, desculpa, clara nitidez, mas tem uma forte incidência de que possam cair. E o fato das redes sociais estarem cada vez mais influentes nas vidas das pessoas, né? Hoje em dia, muitas vezes você não pode conseguir a vaga no seu emprego se não tiver um perfil no Facebook, sabe? Essa exposição das tecnologias, através das tecnologias, era uma questão muito frequente. Então eu já tinha pesquisado bastante sobre o tema e relacionado ideias que pudessem me ajudar na redação. Legal. E hoje você está estudando o que e aonde, Helena? Com o Enem, aonde você chegou? Olha, até não utilizei a nota do Enem, né? Apenas eu usei para compor a nota da Federal de Santa Catarina para o curso de Medicina. Mas o aluno que realizar o Enem deste ano tem a chance de conseguir uma vaga com 100% da nota do Enem, que é através do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, em que o aluno pode conseguir uma vaga numa universidade pública com a nota do Enem. Então o Enem é muito importante.
E a gente está a um dia da prova, imagino que está todo mundo bastante ansioso. Qual que é a dica final que você dá para quem estiver nos assistindo? Eu vou dar a dica de, no segundo dia de provas, para que todos os alunos que estejam ouvindo realizem primeiro a redação. Que o Enem é uma prova muito extensa, com muita leitura, e no segundo dia nós temos a prova de português, com 45 questões, matemática, com mais 45 questões, e ainda a redação. Então, antes do aluno encher a cabeça de ideias e pensamentos e aquela leitura exaustiva da prova, com cálculos e anotações, faça primeiro a redação, porque o Enem é composto de 5 notas e uma delas é a redação. A redação compõe uma dessas 5 notas, então 20% da média do aluno, dependendo da universidade, será 20%, né? Tem universidades que a nota de redação vale mais, mas na maior parte é 20%. Será muito importante que o aluno tire uma nota boa na redação, então procure dar uma ênfase na redação, que ela pode abrir muitas portas. Tá joia, Helena. E quando você soube que você tirou nota 1000, você ficou surpresa? Como é que foi que você recebeu essa notícia? Eu esperava por uma nota boa, em vista de todo o treinamento que eu realizei durante o ano, mas a nota 1000, que é a excelência, né, foi surpreendente mesmo. Fiquei muito feliz, muito contente. Uhum. Tá joia, Helena. Obrigada por ter participado com a gente e parabéns pela sua nota. Obrigada, que isso. Eu que agradeço. Até mais.